Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos al cuarto periodo y a la primera clase de literatura española para esta semana. Desde ya les deseo lo mejor en este periodo que es súper cortito y que viene lo más emocionante, ¿verdad? Que es el final del año, su graduación, donde va a recibir su título, su diploma, por todo el esfuerzo que ha realizado, no solo este año, sino los años anteriores. Así que yo les deseo lo mejor, muchos éxitos. Yo sé que ustedes son muy dedicados y pues en este cuarto periodo no va a ser la excepción. Como les digo, es súper corto. Si usted ya vio el calendario anual, tenemos por ahí unos cuantos días de descanso por motivos de fiestas cívicas. Entonces, eso nos acorta más el tiempo todavía. Es necesario aprovechar los días de clase y que cuando tengamos evaluaciones, no solo en mi materia, le estoy hablando de forma general, hay que tratar de cumplir el día que dice el ordenador porque pues no hay más tiempo, ¿verdad? Para después contactarlos y reprogramar tareas. A veces
Yo sé que podemos tener problemas de salud, lastimosamente, o tal vez problemas de conexión. Y no puedo, por ejemplo, ingresar a la plataforma, pasa el tiempo de la evaluación, hay que reprogramarla. Lo que no tenemos que hacer en este cuarto periodo es dejar pasar mucho tiempo, porque es lo que no tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en semana de exámenes que acaba de terminar, alguno que otro estudiante todavía debía alguna tarea, por ejemplo. No de esta sección, lo estoy hablando de forma general. Entonces, eso ya no puede ocurrir. Cuando nosotros terminemos las clases, ya deben estar completas todas las tareas y pues por nuestra parte de los profesores ya calificadas, notas ingresadas, solo esperando la nota de examen. Así que yo le hago la recomendación que si usted por algún motivo pierde una evaluación o no puede entregar la tarea el día que el ordenador lo señala, no deje pasar tanto tiempo, por favor, porque es lo que va en contra de nosotros, ¿verdad? El tiempo. Así que vamos a aprovechar. Yo sé que todavía no tienen los ordenadores, pero pronto van a verlos. Cada profesor, de todos modos, en la primera clase va hablando de sus tareas y todo lo demás. Así que ya podemos irnos proyectando a cómo va a estar este cuarto periodo. En lo que a mí respecta, recuerdan que en este periodo me van a mandar unas fotitos de su cuaderno para darle alguna ponderación a todos los trabajos que han hecho en clases. Eso incluye las actividades que vamos a realizar en el cuarto periodo. Así que yo espero que ya tenga por ahí listo su cuaderno para comenzar la portada del cuarto periodo, para que cuando yo se lo indique, por favor me mande esas evidencias para dar algún porcentaje. Recuerde que nosotros no estamos haciendo examen, así que va a ser muy necesario de que usted haga las tareas y que, como siempre, obtenga una excelente nota, así como lo han hecho todo este año. Entonces, para comenzar con este punto de hablar de las tareas, voy a compartirles la guía. Es exactamente la que está en la plataforma. Siempre se las presento porque es posible que no haya podido descargarla todavía y ya saben que siempre tenemos que abordar un contenido socioemocional. Por eso es necesario que la vea y yo se la muestro. Bueno, como les decía, primero la portada de la unidad. Ya saben que en cada periodo solo estudiamos una unidad. En este caso vamos a hablar de la literatura española actual, novela, teatro y poesía. Ese es el título o esa es la portada del periodo 4 y de la unidad número 4. ¿Cuál es el objetivo en esta unidad, en este periodo? Bueno, que nosotros seamos capaces de aplicar las características que de forma teórica hemos visto en la literatura a las novelas que hemos leído en este año o en años anteriores. Eso es lo que queremos lograr. Y para comenzar, vamos a dedicar unos minutitos a hablar sobre la solidaridad, un valor que estoy muy segura que lo practicamos a diario y quizás a veces sin darnos cuenta somos solidarios o quizás no tenemos esa intención de ser solidarios, pero nuestra actitud, nuestra acción nos permite ser solidarios. Ahí comparto la dirección de donde he tomado la información y la imagen para tener como un concepto, como una definición. ¿Qué es la solidaridad? Dice que es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre individuos que les permite afrontar diversas situaciones. Algo importante de la solidaridad
Es que dice que la colaboración es mutua, ¿verdad? De las dos partes. No es que solamente uno va a ayudar y el otro solo recibe el beneficio, sino que tiene que ser algo mutuo y que la finalidad es afrontar una situación difícil. Estoy segura, por ejemplo, que a veces en los trabajos en equipo surge alguna dificultad, algún miembro del equipo tiene algún problema para conectarse, para entregar algo, para exponer, qué sé yo. Y estoy segura también que ustedes han sido solidarios y han tratado de buscar una solución de cómo ayudar a sus compañeros. Por ejemplo, yo recuerdo hace 2, 3 años cuando todo era diferente y que los estudiantes estaban acá de forma presencial. En más de alguna ocasión yo vi, por ejemplo, a la hora del almuerzo, que en un grupito de estudiantes, alguno no había traído comida, no había traído dinero. ¿Qué hacían sus compañeros? Entre todos, cada uno le daba un poquito, un pedacito de lo que él traía y ya de esa forma, pues el que no había traído dinero o no había traído comida, podía comer, ¿verdad? Podía compartir con sus compañeros. Esas pequeñas acciones que, como les digo, a veces son un impulso. No es que yo razono, voy a ser solidaria, sino que ya es mi actitud, ya es mi forma de ser. Y yo trato de ayudar. Todas esas cositas, esas acciones pequeñas, tienen un gran significado para quien las recibe. Y ahí también en la guía dice que en cosas pequeñas como ceder el asiento, por ejemplo, cuando viajábamos en autobús, porque ahora creo que la mayoría evita, ¿verdad?, el transporte público, pero por ejemplo cuando viajábamos en autobús, veíamos a una mujer embarazada o a una persona de la tercera edad, yo le cedo mi asiento. Eso es una muestra de solidaridad, entre otras cosas, ¿verdad? Pero hablando de la solidaridad, nos dice que ese es un ejemplo y es una buena práctica. Por supuesto, en nuestros hogares, con nuestra familia, estoy segura que también practicamos la solidaridad, a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? La diferencia va a ser que ahora usted va a ser más consciente que cuando hace algo por otra persona, trata de ayudarle, de afrontar una situación adversa, está siendo solidario y no tenga duda que todo lo que usted haga por otra persona, la vida se lo va a devolver de forma positiva. Y no quiere decir tampoco que vamos a hacer las cosas por interés, ¿verdad? No, pero sí es cierto que cuando usted actúa de buena fe, cuando usted hace cosas por otras personas, la vida se lo recompensa, ¿verdad? Y hay quienes le llaman karma a esto, ¿verdad? No sé cómo llamarle. Yo prefiero llamarlo así, una compensación de la vida por las acciones que nosotros hacemos. Por favor, Franklin me acaba de acordar, hay que escribir el número de lista en el chat. Por favor, ahí me queda guardado para no entretenerme mucho en esto. Escríbame por favor el número de lista en el chat y así yo puedo compartir con su tutora la asistencia. Bien. Entonces, para comenzar a hablar este día sobre las actividades que vamos a desarrollar en este periodo, realmente solo es una, si lo vemos así, ¿verdad? Solo es una actividad, pero tenemos otras cositas que hacer, que vamos a desarrollarlo en clase, y es lo que le voy a explicar en este momento. Recuerdan que el periodo pasado que trabajamos en el proyecto STEAM con varias materias incluidas, les dije que ustedes lo iban a entregar y luego habría que hacer algunas correcciones para el periodo 4. Me imagino que lo recuerdan. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera.
Pretendo que sea la próxima semana. Nos vamos a reunir, así como ahora. Voy a crear las pequeñas salas de Zoom para que cada equipo se vuelva a reunir, el mismo equipo del periodo pasado que trabajó el artículo sobre la dieta mediterránea, y vamos a ir haciendo correcciones. Yo voy a ingresar a cada sala para decirle las correcciones que tiene que hacer. Va a ser necesario que cada quien tenga en su teléfono o en su computadora el artículo y que uno del equipo comparta la pantalla para que cuando yo ingrese a su grupo pueda ver, ¿verdad?, lo que están trabajando. Entonces, paso número 1, vaya buscando el artículo, ¿verdad? A dónde lo tiene, para que la próxima semana esté a la mano para trabajar en él en la hora clase. Quiero recalcar eso, ¿verdad? No le estoy dejando una tarea para que la vaya a hacer hoy en la tarde, por ejemplo. No, eso se va a trabajar en hora clase, en el equipo, porque yo tengo que ingresar en el momento que ustedes estén haciendo las correcciones, que son cosas sencillas, es cierto, pero debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, las correcciones comunes, se les pasó una tilde, no la escribieron, o falta una coma de pronto para dar una mejor entonación a la lectura, o no han justificado el texto. Recuerde que si es un artículo, por ejemplo, y lo ha ordenado en columnas, eso debe estar justificado. No pueden ir las líneas disparejas. Son cosas, como le digo, sencillas. Algunas solamente son de apariencia, pero hay que corregir todo eso y hay que hacer lo que quede súper bien en la hora clase. Posteriormente a que hayan hecho esas correcciones, cada equipo va a tener 5 minutos para que nos presenten a toda la clase sus artículos. Van a compartir la pantalla, nos van a hablar de su artículo, por ejemplo, en qué consiste la dieta mediterránea, cuáles los beneficios que aporta a nuestro organismo. Voy a ir más allá, se me ocurre para el ejemplo, podríamos acá en este país llevar una dieta mediterránea, tal vez algún equipo habló un poco sobre eso, pero si no, no hay problema. Nos va a hablar de lo que su artículo diga, ¿de acuerdo? 5 minutos. No estoy diciendo que va a hacer otro documento para exponer el artículo, no estoy diciendo que tiene que hacer una gran exposición, no. Simplemente se reúne el equipo, hace las correcciones, terminamos. Puede ser ese mismo día o la segunda hora clase de la semana que comencemos a hacer las exposiciones con el mismo artículo que usted tiene. No hay que hacer algo extra. Tampoco es que se lo tenga que aprender de memoria, ¿verdad? No, simplemente nos presenta. Este es el artículo de mi equipo, nuestro artículo habla sobre tal cosa, tal otra, y ahí nos van mostrando el diseño y lo que ustedes hicieron. ¿Cuántos van a exponer? Lo voy a dejar a decisión de ustedes. Si quieren 1, 2, 3 o los 5 del equipo, para mí es indiferente, porque entiendo que ha sido un trabajo así, ¿verdad? Unánime. Entonces, cualquiera del equipo puede presentarnos ese artículo. No se lo voy a imponer yo, sino que creo que ustedes ya tienen la capacidad, ¿verdad?, de decir quiénes van a compartirnos ese artículo, teniendo en cuenta que la nota es en equipo, ¿verdad? En el detalle de tareas hay una pequeña rúbrica para esto. Yo le recomiendo que cuando su tutora le comparta el detalle, vaya a leerlo, vaya a ver. Son poquitos aspectos, pero hay que tenerlos en cuenta
para cuando hagamos estas correcciones y esta pequeña exposición la próxima semana. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre esto que acabo de decir? Sobre cómo vamos a hacer la corrección, sobre esa pequeñita exposición que vamos a hacer. ¿No hay preguntas? Bien, entonces, esa sería, digamos, una primera tarea, pero que la vamos a trabajar en horas clase. Como les repito, yo pretendo que sea la próxima semana y que en las 2 horas clase terminemos tanto las correcciones como las exposiciones. Y pues la nota que obtengamos de esa actividad de clase va a ser para el equipo completo, ¿de acuerdo? Para la semana del 20 de septiembre, si no me engaña mi memoria, si no recuerdo mal, para la semana del 20 de septiembre hay un control de lectura, como siempre, ¿verdad? Los controles tradicionales en la plataforma del colegio, a la hora de clase me voy a la plataforma, busco en ejercicios, control de lectura y ahí lo realizo. Va a ser sobre un cuento de Rosa Montero que se titula El puñal en la garganta. Yo se los he compartido. Después del detalle de tareas está el cuento. Son aproximadamente 12 páginas, si no recuerdo mal. Es un cuento, es breve, es algo corto. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de memoria, de comprensión, de análisis, de aplicación. Ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, disfrutar la lectura, ¿verdad? Es un cuento, a mí me llamó mucho la atención, me gustó y por eso he decidido trabajarlo en esta unidad de literatura actual. Después ustedes me van a decir qué les pareció, ¿les gustó el final o no? ¿O ese realmente es un final o puede continuar? Ustedes me van a comentar si es algo inesperado también lo que pasa. Espero que les guste, que disfruten la lectura. No es tan extensa, así que yo imagino que van a tener los hechos muy claros, las acciones de los personajes, etcétera, y luego aplicarlo, ¿verdad? A algunas cuestiones prácticas. Y eso sería todo. Posteriormente yo les voy a decir cuándo me van a enviar las fotos de su cuaderno y con eso cerramos el cuarto periodo. Sí es importante que vaya haciendo las cosas en clases, porque la idea de pedir el cuaderno no es que trabajen de más, ¿verdad? Digamos que yo les digo, vaya, para el miércoles, que es la segunda clase, me van a mandar las fotos del cuaderno. Mi objetivo no es que usted pase lunes en la noche, martes en la noche, haciendo las actividades, no, ¿verdad? Por eso se da tiempo en clases, para que ustedes lo hagan en clases. Así que yo, en este momento, por ejemplo, me imagino que ahí tiene su cuaderno, ¿verdad? A la par, que ya escribió la fecha, que ya escribió unidad 4 y el título de la unidad para comenzar con el desarrollo de la clase y del periodo. Y con eso terminaríamos las evaluaciones, recordando que no hay examen, que por eso es muy importante que usted cumpla con todo y por supuesto que obtenga una excelente nota. ¿Alguna pregunta sobre algo de esto que he dicho? Porque si no hay preguntas, entonces nos vamos directamente al desarrollo del contenido. Aquí está. Entonces son 3 tareas en total. Sí y no. Es decir, vaya, veámoslo como tareas en el ordenador, solo hay una. Que diga literatura española es el control de lectura. Porque la corrección del artículo
y la exposición del artículo va a ser en clases, es una actividad, no hay que hacer nada previo, digamos, para eso, sino que al mismo tiempo de la clase, ahí lo vamos a hacer. Por eso yo no lo consideraría una tarea, sino una actividad en clase, que sí lleva ponderación, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en clase. Entonces, digamos que así como que usted tenga que hacer algo extra, solo es el control de lectura, que tiene que leer el cuento y hacer la evaluación en la plataforma. Porque el cuaderno lo va haciendo todos los días que tenemos clase y cuando hay que escribir algo, porque también es cierto que en alguna clase no hay actividades, ¿verdad? Solo es exposición de contenido o vemos algún video o algo. No hay problema. Y pues lo del artículo lo vamos a hacer en clases, así que así como tarea, como ese título de tarea, solo sería uno. Eso en el ordenador solo va a haber una cosa de literatura, que es el control de lectura. Hay una fecha para el proyecto STEAM, para entregarlo. Ahí va a ir mi artículo, pero previamente nosotros ya lo trabajamos en clase. Quiere decir que después de la otra semana, ustedes ya no van a hacer nada en literatura para ese proyecto. Únicamente volver a insertarlo cuando tenga que entregar el proyecto según el ordenador de tareas. No sé si me expliqué o contesté su pregunta, Fátima. Sí, vale. Si no, no hay problema. Entonces, repito, así como tarea o hacer algo extra, solo es una cosa, leer el cuento y hacer la evaluación. Porque la otra semana lo único que tiene que hacer es tener a la mano su artículo, lo vamos a trabajar en clases, igual en clases van a exponer los 5 minutitos y ya. Y luego pues el cuaderno lo han ido haciendo este tiempo, ¿verdad? Específicamente le voy a pedir periodo 3 y periodo 4, nada más. Y serán poquitas cosas las que hay que mandar, así que eso sería todo. No sé, Fátima, si le contesté su pregunta. Vale. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribirla o puede abrir el micrófono como ustedes quieran. Si no tienen más preguntas, entonces comenzamos con el desarrollo del contenido, con una breve introducción para hablar sobre la literatura actual, novela, poesía y teatro. Creo que todos nos sentimos muy identificados con esas imágenes, ¿verdad? Que están ahí, más que todas las de los extremos, porque la computadora o el celular, la tablet, pues prácticamente se ha vuelto como nuestro utensilio escolar, ¿verdad? Quizá ya no tanto un cuaderno y un bolígrafo, a excepción de materias como la mía, donde sí le estoy pidiendo que haga algo, ¿verdad? Que deje una constancia escrita a mano, pero la gran mayoría, ahora todo es digital, refiriéndonos a las clases, ¿verdad? Por la situación en la que estamos, lastimosamente. Pero también es cierto que la literatura ahora también es diferente, la forma en la que yo puedo acceder a un libro. Por ejemplo, yo le estoy asignando un cuento que usted va a leer. No lo va a leer en físico, lo va a leer en su teléfono, en su computadora, porque yo así se lo he compartido. Si fuera una obra clásica, por ejemplo, que usted perfectamente encuentra en internet, no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente escribe, por ejemplo, el libro del buen amor y ahí le aparece un sinfín de resultados de ese libro.
tenemos una gran facilidad para acceder a la literatura y a muchas otras cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando de la literatura y tenemos la oportunidad de poder indagar en diversidad de temas, diversidad de autores. Quizás lo que a veces no tenemos es tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ya van para afuera del colegio, luego quizás en un par de meses hay que esperar en lo que empieza, perdón, la universidad, pues ahí se va a tener tiempo, ¿verdad? De indagar, de buscar literatura que sea de su agrado. Puede ser literatura científica, por ejemplo, para aquellos que son así como más aplicados a las ciencias exactas, ¿verdad? Puede buscar literatura de esas temáticas porque la tecnología, el internet nos facilita estas prácticas. Así que por eso me gustó estas imágenes y decidí compartirlas porque me siento identificada y creo que ustedes también se van a sentir identificados. ¿Qué podemos decir de la literatura en nuestros días? Bueno, anteriormente hemos estudiado, ¿verdad? Siglos pasados, en segundo comenzamos desde el siglo XIX, hemos visto algunos movimientos literarios, pero llegamos hasta nuestros días, hasta la actualidad. Y les pregunto yo, ¿ustedes saben o han estudiado en lengua, por ejemplo, o alguien les ha dicho qué movimiento literario está actualmente? ¿Cuál es el movimiento literario del siglo XXI? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama? Me puede escribir en el chat o puede abrir el micrófono y decirme, ¿cuál es el movimiento literario que predomina en el siglo XXI? ¿Ideas? ¿O voy a cambiar la pregunta? ¿Hay algún movimiento literario actualmente? ¿O no lo hay? ¿Verdad que no? Ahí, bueno, aquí me están escribiendo, vamos a ver. El posmodernismo, ese vendría desde el siglo XIX, finales del XIX, del XX, siglo XX, pero en el XXI, actualmente, quizás no hay, ¿verdad? Sí, el posmodernismo está ahí entre finales del 20, principios del 21, pero así como para que en un libro de texto diga, el movimiento literario del siglo XXI no es tal, no existe. ¿Por qué? Porque actualmente hay demasiadas tendencias literarias, hay un claro pluralismo, dice el texto que les estoy compartiendo. Eso quiere decir que son diversidad de temas, diversidad de estilos para escribir. De hecho, actualmente no hay tantas reglas o tantas normas para escribir, para producir un libro, por ejemplo. ¿Cómo puedo sustentar esto que les estoy diciendo? Bueno, no sé si han leído la historia de la autora de los libros de Harry Potter, por ejemplo. No era una persona dedicada a la literatura o con un estudio académico literario. De hecho, era una persona en una situación económica y social muy complicada. Simplemente tenía como la habilidad de escribir, una gran imaginación y bueno, será un golpe de suerte, el destino o no sé cómo llamarle, pero en la actualidad, ¿quién no conoce los libros de Harry Potter? ¿Quién no ha visto una película de Harry Potter, por ejemplo? Y así podríamos mencionar otros autores que no era su profesión, simplemente gustaron de escribir, tuvieron la suerte que a la gente les gustó y que alguien
quiso patrocinarlo, ¿verdad? Y publicar su libro. Y pues ahí está, llenos de fama y fortuna. No son autores españoles los que les estoy comentando, pero es un ejemplo para apoyar esta teoría que actualmente no hay muchas restricciones para escribir. No hay muchas normas que seguir para poder escribir un libro. Volvemos a la tecnología y a esto del internet y la facilidad que hay para poder escribir y dar a conocer algo. Ahora es muy fácil, podemos decirlo así. Si usted piensa, las personas que se dedicaban a esto allá por el siglo XV, ¿se acuerdan? Los copistas que pasaban todos los días traduciendo un libro, imagínense, qué sé yo, quizás 20, 18, 16 horas al día, solo escribiendo, escribiendo, escribiendo. Era una tarea muy agotadora, ¿verdad? Y ahora no es así. Ni siquiera es necesario en algunos dispositivos que yo digite. Solamente tengo que hablarle y mi voz se va convirtiendo en palabras, ¿verdad? En la pantalla. Así que por esa razón, actualmente, al siglo XXI, digamos, no podemos bautizarlo con un movimiento literario en específico, sino que es un conjunto, digámoslo así, ¿verdad? De tendencias y de temáticas. Hay diversidad de público a la que las novelas están dirigidas. Niños, jóvenes, adultos, incluso personas de la tercera edad, y los temas que abordan son variados. Ya no hay temas tabú, ninguno. Por ejemplo, hay una obra que se llama ¿Por qué a mí? No sé realmente si la habrán leído en tercer ciclo. Es de una escritora brasileña, me parece, y habla de la enfermedad de transmisión sexual del VIH. La protagonista es una joven, es una adolescente que viaja en un crucero y conoce a un joven, etcétera, y ella se contagia de VIH. Por eso la obra se llama así, porque a mí. Es una obra actual de una autora contemporánea que aborda un tema tan difícil que es importante para todos, ¿verdad? No importa la edad, es importante que sepamos sobre esto. Es una muestra de que actualmente las temáticas pueden ser diversas y que ya no hay un tabú. Ya no está el pensamiento de que no, de eso no podemos hablar. Ahora, pues, ustedes, si yo les preguntara, creo que podrían decirme muchos temas que antes no se abordaban, que no se hablaba de ellos, que siempre han existido, pero que no se hablaba de ellos por convenciones sociales, pero que ahora no es así. Y hay libros y hay películas de estas temáticas que antes se veían así como que, uy, no, eso no, ¿verdad? En la actualidad no es así. Y las novelas, pues, o la literatura en general, no es la excepción. Por eso también es difícil, ¿verdad? Encajonar, digámoslo así, una tendencia o bautizar al siglo XXI con un movimiento literario, ¿verdad? Porque hay diversos autores, diversas tendencias, diversas temáticas que permiten como esta libertad. Aquí tenemos la posmodernidad de la que Arturo nos hablaba, creo que fue él, y que sí. El posmodernismo es una característica que la novela actual trae del siglo XX todavía, ¿verdad? Pero se ve como una característica. También las novelas actualmente, muchas de ellas son un producto de consumo. ¿Cómo podrían ustedes explicar esta característica? La novela
literaria, ¿verdad? No la que pasa en la tele. Es un producto de consumo. ¿Están ustedes de acuerdo con esto o no? ¿Y por qué? ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, vaya, no es española, pero, o bueno, vamos a irnos por una española para respetar la materia. No sé si ustedes saben que La Reina del Sur, por ejemplo, es una novela de Arturo Pérez Reverte, que HBO le compró los derechos y que hicieron la adaptación para el público americano. La adaptaron para serie y televisión, pero originalmente La Reina del Sur es una novela de Arturo Pérez Reverte. No sé si ustedes sabían. Pues ese es un ejemplo de cómo una novela se vuelve un producto de consumo, porque resulta que algunos de nosotros conocemos la novela por la serie o por la película. Ah, La Reina del Sur, con Kate del Castillo, y comienzo a ver la serie y me gusta. Y de pronto me doy cuenta que resulta que hay una novela de donde se originó esa serie. Entonces, vamos y compramos el libro, por ejemplo. Otro ejemplo de estos casos de producto de consumo que va de la mano con el comercialismo también, El tiempo entre costuras, también es otra novela que se volvió serie y que creo que hasta que usted fue televisada y que adquirió como mucha popularidad, y ahora esa novela se vende con más facilidad. El tiempo entre costuras también es una novela española. Y entonces, ¿qué sucede? Que las personas se interesan en comprar el libro, pero a raíz de lo que han visto en el cine o en la televisión. Ese ha sido como el objetivo o el motivo principal. Por ejemplo, una que no es española, pero muy famosa, El diario de Noah, por ejemplo. Es una película muy sentimental, muy emotiva, y entonces vemos personas comprando el libro porque han visto la película. O tenemos, por ejemplo, la saga de Los Juegos del Hambre, también. Son novelas, primero fueron las novelas, pero quizás se popularizaron más hasta que existieron los libros. Y así podemos mencionar muchas otras novelas o libros que han sido comercializados. Y por eso esas dos características, la novela es un producto de consumo, la gente las compra, pero por la publicidad y la propaganda que éstas reciben a través de las películas o de las series. De hecho, esta Reina del Sur va a tener una segunda temporada, creo que le llaman, que está pronta a comenzar. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo no puedo juzgar si de verdad las personas la van a ver porque han leído el libro, pues no lo sé. Y la pregunta típica, ¿verdad? ¿Qué es mejor, el libro o la película? Pues ahí depende de cada quien, ¿verdad? Aquellos que gustan leer van a decir, no, es mejor el libro. Y bueno, en lo personal, muy personal, yo pienso que la lectura desarrolla mi imaginación. Entonces no es lo mismo que yo vea una película, que yo vea una imagen que ya me están condicionando a que yo me imagine con mi mente un escenario por lo que estoy leyendo. Entonces, pero como les repito, ahí el gusto de cada quien, ¿verdad? Aquellos que gustan de leer van a decir que es mejor el libro que la película. Decisión personal. Estas características son las que predominan en las novelas actuales y de las que les he hablado un poco, por ejemplo, El placer de la lectura,
Puede ser que ver una película me motive a leer el libro, es posible. Los argumentos en su mayoría son cerrados, son películas concluyentes, temas variados. Los subgéneros narrativos populares, no es que solo existan esos, son los más populares. Por ejemplo, obras o novelas que aborden hechos históricos o acontecimientos históricos. Pero es importante decir que solo es un escenario. No es, digamos, voy a leer El Capitán a la Triste para saber cómo era el barroco. No, simplemente Arturo Pérez Reverte tomó ese periodo de tiempo para un escenario. Y ahí aparece Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Luis de Góngora, pero no es que voy a estudiar esos autores a leer el libro. Solamente es un escenario, solamente es el lugar donde ocurren las historias. Y lo último es que la novela actual evita el compromiso social y político. Su objetivo no es criticar, no es cambiar mentalidad, no es ninguno de esos. El objetivo nada más es entretener y divertir. Ese es el objetivo actual de las novelas en nuestros días. Aquí le comparto algunos ejemplos, repito, no son autores españoles, pero creo que son algunos con los que tal vez estamos familiarizados por esas características que le he mencionado, que quizás el libro se ha hecho popular por la serie o por la película. Y ahí tenemos, por ejemplo, The Witcher, El Diablo Viste a la Moda, El Diario de Noah, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Los Juegos del Hambre y también tenemos a It, por dar algunos ejemplos. O como el juego de... Ajá, exacto. Ah, sí, también hay videojuegos de algunos de estos libros, de estas novelas, es cierto. Ese es otro mercado que no les había mencionado, los videojuegos. Así que gracias, Steven, es cierto, los videojuegos de Witcher. Y creo que están familiarizados, ¿verdad? Con algunos de estos libros que los han escuchado. Pero para volver, ¿verdad?, a la literatura española, los que ya tienen un largo recorrido en el colegio, por lo menos desde tercer ciclo, pueden identificar algunas novelas que han leído, que son de autores contemporáneos y que no me dejarán mentir que hablan de temas actuales. Por ejemplo, Las chicas de alambre, El patio de los círculos, Paloma, El rey transparente, La ridícula idea de no volver a verte. Palmeras en la nieve es un libro para tercer año, así que no lo han leído. Todavía no es mañana, sí, ese sí. Los besos en el pan, Los peces de la amargura y Patria son obras de tercer año, así que no las han leído, muy bonitas, por cierto, se las recomiendo mientras estén de vacaciones, esperando que empiece la U, pueden tener una buena lectura y por supuesto la infaltable saga del Capitán a la Triste. En el caso de ustedes les falta un libro nada más para terminar la saga. Tercer año si la lee completa. El puente de los asesinos es el último de la saga del Capitán a la Triste y quien ha estudiado acá desde tercer ciclo pues ha leído casi la saga completa. Solo le falta el último, el puente de los asesinos. Y para terminar le dejo esta frase muy célebre de Miguel de Cervantes y cuánta razón tenía, ¿verdad? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. La lectura me permite, como les decía, crear espacios, crear escenarios. A través de la lectura, yo puedo conocer otros lugares, otros escenarios reales,
conocer la cultura de otros países, de otras personas, su forma de pensar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que ustedes prácticamente ya terminan su segundo año y pues depende de la carrera que elijan en la universidad, es el tipo de literatura que va a tener. Yo les recomiendo que tenga un libro de cabecera, de lo que a usted le guste, pero que no deje de practicar la lectura. Entre otras cosas, una persona que lee mucho tiene mucho vocabulario también, tiene fluidez verbal, sabe expresarse, casi no usa muletillas. Así que entre muchos otros beneficios, la lectura le ayuda a esto. Y es una forma de relajarse también. Por ejemplo, un libro de cabecera, un libro que usted escoja porque a usted le gusta, puede leer 2 paginitas antes de dormir como una práctica, ¿verdad? Para no dejarlo de lado. Yo se lo recomiendo ya cuando haya salido, ¿verdad? Del colegio y así tenga un poco más de tiempo, puede tener un libro de cabecera al que usted guste para que pueda seguir practicando la lectura. Con esto terminamos esta primera hora clase. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Y no se vaya, por favor, si no me ha escrito su número de lista en el chat, porque acá me queda guardado y yo de ahí tomo la asistencia. Si no hay preguntas o comentarios, nos quedamos hasta acá. Ya es hora de almuerzo y nos escuchamos de nuevo el día miércoles. Les deseo un buen día, buen provecho y bueno, también una buena semana, ¿verdad? Ya que vamos iniciando, les deseo que tengan una buena semana y que tengan muchos éxitos. Cuídense mucho, chicos. Pueden desconectarse. Feliz provecho.